está. Muy bien. No, Sí, ¿Qué? entendido. Está grabando. Bien, yo también. Hola Beatriz, ahí te vemos. Bueno, qué suerte. Eve. Bueno, ahí lo vemos. Esperamos un toquecito. Son sí, las sí, 1:30. sí. ¿Neta? Recién son 1:30 en puntísimo, así Y, que bueno. y pues, Beatriz, te contamos que tenemos muchísimos inscriptos de un montón de lugares y por el horario complicado que generalmente están en el trabajo o en el consultorio, hay muchísimas personas que nos acompañan en las grabaciones. Ah, está bien. Cande, a ver, yo no lo tengo activado la sala de espera. ¿La, Bueno, la activo? me parece que ya están entrando. Ahí está Ceci. Sí, están entrando. Entonces no la activo. Sí, me parece que ahí nomás Porque ya recibí. para el caso no tengo la menor idea de quién va a Para entrar los o quién no. nuevos, capaz que hace que admitir a los nuevos. Claro, pero yo no sé quiénes Ay, son los nuevos. Y te va a preguntar. no, y Sí, te va pero O sea, los que aparecer no ahí. hayan entrado con el link anterior. no, ya sé, me va a preguntar, pero digo, no, le voy a dar admitir a todos, que para el caso es lo mismo. Dice, no creo que nadie se infiltre acá, digamos. No me parece que sea. Estoy Claro. pensando. Ajá, Sería. qué bueno que está para hacer maldad en un grupo de estudio de escuchar las infancias. ¿Qué Es dice? difícil. Es difícil. ¿Cuántos inscriptos hay en total? Bueno, no importa. Bastantes, pero algunos no se conectan a esta hora, sino que nos piden la grabación Claro. para hacerlo asincrónico por el tema de los horarios laborales, de la escuela, etcétera, etcétera, que se complica. Bueno, cuando... Ahí Bueno, justo, ay, ahí justo Ana Lucía, una chica, me pedía el link. Beatriz, somos aproximadamente 35 que están haciendo el ciclo completo. El tema es que hay varios que pagan por encuentro, bueno, porque pero hemos dado la opción, claro, hemos pero dado la opción 35, que el ciclo completo es mucho, la verdad. hemos dado la opción de que paguen por clases o de que paguen en un precio promocional el ciclo completo, pero tenemos la verdad de un montón de lugares y de diversas profesiones, Ah, porque buenísimo. en sí el libro es bastante diverso en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Nuclea el tema de las infancias y de escuchar las infancias, pero musicoterapeutas, psicólogos. Está bien. A ver, ¿cuánto? Tameli, Silvi, Shu. Ahí está entrando Ana Lucía Cura. Bueno, igual esperamos unos minutitos y arrancamos nomás por el horario. Parece bien. Dale, igual. ¿Vos sabés cómo sabes quién está entrando? Porque me he escrito pidiendo el link. Ah, porque a mí no me figura quién va entrando si no entran directamente. Está bien. No lo confundas, pobre Miguel. Te vuelve loco, Miguel. Más. Todo esto se está grabando después. Tengan cuidado, tengan cuidado. Lo vas a Ojo, lo editar, que Cande, lo vas a ojo. editar, supongo, ¿no? Por supuesto.
No, no, va todo sin edición. Todo, todo sin ¿Así? edición. Bueno, entonces, Bueno, portémonos, que lo pongan en por dos, lo ponen en por dos, saltean esta parte y claro, portémonos A bien, los, a los presentes adelanten hasta el minuto 3,25. claro. Miguel, aquí estamos, con la Eve, listas. está Caro Álvarez. ¿Alguien Ajá, más se hola, sumaba? Hola, 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 ¿cómo Caro. Caro, estás, Caro? hola, ¿cómo están? ¿qué decís? La Eve va a cantar un poquito. Ay, no, Dale, Eve. la Manda. carta nos hace, no, para la otra vida pido ese don. Dale, Eve, vamos, métele. No, el especialista soy yo, que cante él. Claro, Es verdad. Chacarera para el foro, Toyo. la chacarera, la de Maura realmente es hermosísima, la nueva. Oh, Ah, ya está. hermoso. La federal, ¿cómo se llama? La Federal. Federal. Sí. ¿Quieren que vayamos arrancando o esperamos hasta las -20? ¿O es mucho? Arranquemos. Igualmente queda grabado, así que. Sí, yo Dale. digo ir empezando así. Sí, Sí, por, así. por los tiempos y los compromisos de todos los presentes. Bueno, le damos la bienvenida de nuevo a este espacio, a este grupo de estudio que hemos pensado desde el Fórum Infancias desde la sede de Santiago. Les cuento un poquito, esta vez nosotros somos psicólogas, psicopedagoga y psicomotricista, que formamos esta red en Santiago y bueno, teníamos la idea de armar este grupo de estudio y continuar, sobre todo porque es algo que nos convoca mucho a escuchar las infancias y bueno, este grupo está coordinado sobre todo, aparte de nosotras, por Miguel Toyo. Sí, que él también es representante de la red de foros infancias, él está en sede Cava, ¿sí? Miguel, te doy la palabra, unos minutitos, así después continúo Cande presentando a Beatriz, le doy la bienvenida a los dos igual y muchísimas gracias Beatriz por acompañarnos hoy. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buen día, buenas tardes. Yo ya me siento parte del Foro de Infancias de Santiago del Estero también, así que Eh, la verdad que, bueno, es un gustazo tenerla a Beatriz hoy para poder darle una vueltita a este libro por el lado de lo que Beatriz ya planteó, que yo le decía que realmente tiene mucha actualidad y que hay varias puntas como para repensarlo, pero eh, sin otra. En todo caso, después voy a quizás incluir alguna apostilla, digamos, pero si la gente del foro o cualquiera de los participantes quiere intervenir, también tendrá oportunidad, desde luego. Pero ya los dejo con Beatriz. Bueno, todos saben quién es Beatriz, toda la producción que tiene, directora de un posgrado en psicoanálisis con niños y adolescentes, en UCES, y bueno, fue presidenta del Foro Infancias Cava y la que ha impulsado todo el movimiento de los Foros Infancias y esto que se ha dado en llamar la línea Forum, ¿no? En la cultura de la salud mental. Es un modo de pensar las infancias y no solo las infancias, es un modo de pensar en psicoanálisis y en la salud mental. Hola Beatriz, te dejamos. Hola. Bueno, gracias por la invitación, primero de todo. Y bueno, y me alegra esto de poder conversar con ustedes. Yo les voy a pedir que, está bien que esto se graba y después lo escucha más gente, pero digamos, me gustaría que de cualquier manera, cuando yo voy hablando, si hay algo que quieran acotar, preguntar,
me interrumpan, digamos, o sea, o levantan la mano, o, digamos, o se desmutean, y, digamos, en tanto grupo de Beatriz, estudio, sí, cosas vamos nosotras viendo ahí y te avisamos ahí si alguien está. quiere consultar. Sí, sí, igual yo voy a ir también mirando, digamos, o sea que no hay problema, pero digo, siendo un grupo de estudio es interesante esto del intercambio, de que podamos ir compartiendo cosas. Por un Quizás, lado, Beatriz, perdóname que levante la manito, la que está bien, figura ahí el icono, va a ser más ordenado. sí, sí, tenés razón. Bueno, Eh, bueno, en realidad, digamos, de que escribimos ese libro ahora, fueron sucediendo situaciones que hacen que, la verdad es que cuando yo lo estuve releyendo por esta clase justamente, y no cambiaría nada del texto, quizás agregaría, digamos, y no cambiaría nada porque me parece que todo lo que se plantea en ese texto, por lo menos, digamos, en mi capítulo, es, y creo que en todos, se está dando en este momento por ahí más que antes, digamos. La primer cuestión que vemos cada vez más claramente es esto de que los niños lleguen ya diagnosticados. Esto, digamos, es algo que estaba ya en ese momento, pero que ahora se ha acrecentado. O sea, es casi como si, como efecto de la pandemia, todos los chicos hayan pasado a tener algún tipo de trastorno. La, digamos, les digo, como muestra, hoy pensaba qué cosa insólita porque, digamos, una persona que trabaja así por horas en mi casa me dice, preocupada, que a su nieta de 3 años en la escuela le dijeron que necesita ir a ver una psicóloga urgente porque evidentemente tiene algún tipo de trastorno. Por lo que yo sé de la nena, es muy revoltosa, muy liera, pero habla hasta por los codos, digamos, o sea, habla muy, muy bien, piensa todo, discute todo, y lo que le dicen es que es de alguna manera eso, que se porta mal. Ahora, tiene 3 años. Entonces, yo le dije, mirá, no está mal que la vea una psicóloga, bueno, digamos, vamos a pensar eso, pero lo que sí le decía es, no es una nena a la que le pase nada grave. Y se lo habían planteado como casi una cosa de urgencia y de gravedad, cuando en realidad es una chiquita que además por las contestaciones que da es, casi les diría, es de esos chiquitos brillantes, digamos, que tiene respuesta para todo y que piensa, etcétera, y que es liera, y que no quiere hacer caso porque se le da por hacer lo que se le da la gana, como muchísimos nenes entre 3 y 4 años. Yo creo que una de las cuestiones que viene pesando y cada vez más en relación a la infancia es que no se piensa desde la infancia. O sea, se supone que un niño desde que nace tiene que ser una especie de adulto en miniatura. Es decir, hay un adultocentrismo que es gravísimo y también se supone que por ende tiene que tener la misma lógica que tenemos los adultos. Esto de, para escuchar a los niños hay que pensar que hay lógicas que son diferentes. Es diferente la lógica de un niño pequeño a la lógica de un niño ya en edad escolar, a la lógica de un adolescente y a la lógica de un adulto. Por supuesto, además, en cada una de estas franjas sectarias hay múltiples lógicas, pero en principio lo que hay que pensar es que un niño, digamos, y mucho más un niño pequeño, no supone que tiene que obedecer cual soldado a todo lo que le digan y que va a obedecer en la medida en que establezca un lazo libidinal con el otro y dentro de su lógica entienda por qué tiene que hacer algo. La, a menos que esos niños que sí me preocupan, que se someten absolutamente a todo, sin poder como, digamos, cuestionar nada, pero que lo hacen tipo robots. Que yo creo que muchas veces, y este es el problema de esta época, se intenta que los niños sean tipo robot.
o sea, se intenta robotizarlos. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es esto de que con mucha rapidez se les cuelga un cartel que voy a insistir en que no es un diagnóstico. O sea, se nombra como diagnóstico, pero en realidad es lo más alejado a un diagnóstico, porque sería algo así como decir, tiene fiebre y entonces tiene un síndrome febril. Bueno, con eso no decimos nada. O sea, el tema es, si ese niño se comporta de esa manera, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si uno puede tomar las conductas de los niños, las dificultades que pueden presentar, como un modo de contarnos lo que les pasa, entramos ya en otra variable. La otra cuestión es que si antes nos enfrentábamos con la urgencia, digamos, la gente planteaba una suerte de urgencia permanente en que todo sea resuelto rápidamente, post pandemia esto se ha acrecentado. Es decir, la idea de tenemos que correr y que un niño rápidamente tiene que poder resolver todo lo que le pasa. La otra cuestión es que, y esto también viene de lejos, pero se ha incrementado, es como, digamos, además de tener que tener todo encasillado y el mundo muy ordenado, cuando en realidad la vida no es ordenada. Digamos, cuando la vida es en un fluir constante, y a veces lo que se hace desde los profesionales es intentar frenar el fluir de la vida. Uno vive en un cambio permanente y es cierto, eso tiene sus vicisitudes, pero es así. Y niñas, niños y adolescentes son sujetos en vías de transformación, por lo cual lo que no hay que hacer es frenar esa transformación, hay que aportar a esa transformación. Pero es cierto que ya, insisto, desde hace un tiempo, y también se ha incrementado, que cada vez más lo que aparecen son dificultades que muchas veces, y esto en los niños, en las niñas y en los padres, tienen que ver, más que con síntomas claramente neuróticos, tienen que ver con dificultades en la estructuración narcisista, en un mundo en el cual sostenerse narcisísticamente es muy difícil. Entonces, inclusive cuando les planteo esto de la urgencia y la rapidez, uno puede pensar, bueno, por ahí padres y maestros que exigen rapidez, en que el niño resuelva todo rápido, pero que ellos a su vez están presionados por un mundo en donde todos nos sentimos exigidos a resolver todo rápido y a plantear todo, digamos, con una rapidez absoluta. Entonces, cuando yo digo que son más, con lo que nos encontramos, son más dificultades en la estructuración narcisista, en el armado narcisista, que en lo que serían síntomas neuróticos, o sea, en aquello que es efecto del conflicto entre la represión y el retorno de lo reprimido, nos vamos a encontrar muchas veces con dificultades en diferentes puntos de la estructuración. Cuando trabajamos con niños también hay que pensar eso. ¿Qué es un psiquismo en estructuración? Mucho más en primera infancia. Pero aún después, y cuando uno piensa en un adolescente, también tiene que pensar que hay algo como de rearmado psíquico en la adolescencia que lleva a que todo se reorganice. Entonces, cuando pensamos, les decía, en primera infancia, uno puede pensar que puede haber dificultades en la constitución de diferentes elementos claves en la estructuración psíquica, como pueden ser
la represión primaria, o sea, que haya un bagaje de representaciones que caigan fuera de la conciencia y del preconsciente. Funcionamientos en los cuales vamos a tener que tener otro tipo de intervenciones que no sean la interpretación exactamente. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta que entonces hay lógicas distintas, que hay alguien que se está armando como sujeto y que está constituyendo su psiquismo, y que esto entonces nos lleva a repensar, bueno, ¿cómo lo escuchamos? Porque escucharlos aparece absolutamente fundamental. Casi podríamos decir, la clave es poder escucharlos. Lo que aparece como, digamos, no podemos nunca trabajar con un niño sin escucharlo. Fíjense que esto es lo contrario a lo que se hace muchas veces. Vieron que llega un chico y les toman tests inmediatamente. Bueno, yo esto lo planteo en el libro El disparate, que es tomarle un test a un chico chiquito, cuando si uno le dice a un nene de 3, 4, 5 años que haga tal cosa, por ejemplo, qué sé yo. Los que tienen hijos deben acordarse, o deben vivirlo, que si uno le dice a un nene de esas edades, ay, ¿por qué no cantás tal canción? No la va a cantar. ¿Por qué la va a cantar? La única manera muchas veces de lograr que canten lo que uno quiere que canten es empezar a cantarlo uno y equivocarse. Entonces es muy probable que ahí se metan y digan, no, no es así, y lo canten ellos. Pero si no, no. Entonces, ¿por qué le harían caso a un desconocido? Alguien que de repente les empieza a decir que hagan tal o cual cosa. Esa es una especie de disparate mayúsculo que implica desconocimiento absoluto de la lógica infantil. Esta es una de las cosas que, además de la cosificación que supone el que alguien sea ubicado como un objeto a ser observado, nosotros tenemos que revertir eso. Ningún niño es un objeto a ser observado. Beatriz, perdón. En este sentido, agrego 2 puntitos, ¿no? Vos hablas de una cuestión observacional y pienso en lo fenomenológico, en lo que ya está meramente descriptivo. Claro. Y cuando y pienso en la importancia de situar esto con los padres, las mamás, las familias que llegan, porque están muy acostumbrados en que en 15 o 20 minutos les digan que por tales o cuales conductas tienen TEA. Totalmente. Entonces pienso en esto, ¿no? En dejar en claro que podemos posicionarnos y decirles lo que vemos en una primera sesión, sí, pero somos el grupo de profesionales que estamos en la vereda del frente y los que con intervenciones tempranas, intensas y múltiples vemos qué cambia de esto que llega. Y que si hay dificultades, cuáles persisten y cuáles se mueven. Y ya se había puesto activa. Y yo agregaría, Cande, que una cuestión clave es que esta especie de epidemia de niños con TEA que tenemos en este momento, porque esta es otra cuestión, viene de antes, pero se ha incrementado enormemente. Ahora todo el mundo es TEA, qué sé yo, niños, adolescentes, adultos, parece que, bueno. Pero además de esto de que, digamos, se está diagnosticando TEA por cualquier cosa, o sea, digamos, hay otra Con cosa. helados todos con TEA. Sí, todos. Pero además me parece que hay una cuestión que es clave, que es cierto que hay muchos niños de 3, 4 años que están teniendo dificultades en la adquisición del lenguaje.
Y esto sí tiene mucho que ver con el tiempo de la pandemia, a mi gusto. ¿Por qué? Porque uno aprende el lenguaje en un intercambio con otros. El lenguaje es un don que otro da, es un regalo. Pero es un regalo que tiene que dar alguien que a su vez está libidinizado. Hay gente que supone que el chico escuchando la radio o la televisión o la tablet o no sé qué va a aprender a hablar. Obviamente no. Se aprende a hablar en un intercambio con un otro que no solo regale palabras, sino que signifique lo que el niño hace. Y esto les digo, es muy importante porque nosotros como terapeutas, digamos, inclusive como docentes, es fundamental que signifiquemos aquello que el niño intenta decir, aquello que puede esbozar, a veces con ruidos, a veces con medias palabras, digamos. Esto aparece como fundamental. Si nosotros, digamos, podemos y ayudamos, de hecho, al comienzo del lenguaje, es porque podemos hacer aquello que creo que bastante masivamente en muchas familias fue muy difícil hacer durante la pandemia, que era intercambiar con un niño. Ustedes saben que uno aprende a hablar en realidad casi desde que nace, no porque vaya a hablar, sino porque escucha a otros que hablan y porque emite sonidos. Si cuando, Beatriz, sí, espera un segundo, termino esta idea. Si cuando el bebé empieza a hacer da, 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 ba, 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 hay alguien que le contesta a eso y se arma un juego de sonidos y se arma una melodía, allí podemos entonces decir que ya hay en esa melodía compartida, que no sé si ustedes vieron que después los bebés solos hacen la melodía de las frases de la madre o de aquel que la cuide, que lo cuida. Entonces, esto me parece que son cuestiones que son importantes. Ya te doy la palabra, Cande. Cuando uno, digamos, piensa en qué está pasando y por qué esta epidemia de niños que tienen dificultades en la adquisición del lenguaje, tiene que ver con esto de que durante mucho tiempo los padres no tuvieron espacio psíquico, espacio en sus cabezas para conectarse con estos niños y muchas veces lo que hicieron fue darles pantallas, pero porque o estaban ellos sobreexigidos con trabajos y además porque estaban muy angustiados. Entonces todo esto, y esto es clave saberlo, en épocas de crisis, en épocas de angustia colectiva, o sea, en épocas en donde hay terremotos sociales de alguna manera, los niños viven las consecuencias psíquicamente, aunque no se enteren de por qué, aunque no tengan toda la información. Perdón, ahora sí, Cande, quería terminar. y quería ahí ubicar una pregunta de qué lugar para la falta, ¿no? Porque también esto de independientemente de la clase social, mamás, papás, abuelas, familias han estado permanentemente al lado del niño y pienso en qué es lo que origina el lenguaje. Por un lado, que falten y por el otro, la necesidad. Digo, ¿no? Pienso en el bebé cuando empieza a decir mam, 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 es porque mamá no está. Sí, pero tuvo que haber estado Pero antes. Ese es el asunto. O sea, la falta de inicio no sirve. O sea, lo que tiene que haber es una mamá que haya estado y que haya momentos en que se ausente. Y esa ausencia tampoco puede ser larguísima, porque si no hay un momento en que el chico renuncia y lo que hace es una retracción. Y esto es importante porque hay situaciones en donde se desencadenó un proceso difícil cuando alguien se ausentó mucho tiempo, digamos, que no es mucho tiempo, no son muchas horas, digamos, días, digamos,
gente que ha viajado un mes, que yo, y, digamos, y cuando volvió el chico parecía otro. Porque, digamos, hay un punto en donde del reclamo hay una caída de la investidura, digamos, cómo libidinizar o cómo... Entonces, que la madre no esté, digamos, la clave sería que la madre o aquel que lo cuida y que lo libidiniza y que lo narcisiza y que hace todas estas cosas, que haya estado y que en algún momento no esté, y también que a partir del llamado pueda estar. ¿Se entiende? O sea, digamos, alguien se representa al otro en la medida en que el otro no está, pero para que lo pueda representar, tiene que haber inscripto en él la representación del otro. Si no, no hay representación posible. Sí, alguien está levantando la mano. Soy yo, Beatriz Graciela de Santa Fe. ¿Cómo estás, ¿Cómo Beatriz? estás? Siempre con mucho afecto escucharte. Me parece que lo complejo y lo novedoso de la pandemia es esta presencia en lo real, el exceso de presencia, pero con ausencia en esto de la libidinización. Los padres estaban, nadie puede decir que no estaban, había exceso de presencia, pero no esa presencia que hace posibilidad a esto de guardar la representación y pedirla, ¿no? Me parece que ahí hubo algo de, como vos decís, inclusive de no darse lugar a trabajar esto que vos decís, las propias angustias de los adultos, bueno, todo eso debe haber dejado esta secuela que vos estás hablando, ¿no? No, totalmente. Y además, justamente yo creo que hubo un exceso de presencia física, pero una falta de presencia de esto de poder pensar al otro y de poder darle lugar al otro. Estábamos todos desbordados por la angustia, por el trabajo, por un montón de cuestiones. Y había, por eso cuando yo digo poco espacio psíquico, la primera vez que yo vi esto, no sé si fue la primera, pero digamos, cuando lo vi masivamente, muy claro, fue en el 2022. O sea, después, con la crisis del 2021, diciembre del 2021, bueno, todas, la debacle económica, todo lo que sabemos. 2001. 2001, perdón, 2021 no, 2001. 2001. En el 2021 fue, 2020 fue la, ¿cómo se llama? La pandemia. Bueno, 20 años antes, la crisis, digamos, que fue crisis económica, pero parecía que el país se terminaba. En esa situación, lo que yo me encontré con los pacientes, niños y niñas, fue que estaban como totalmente desbordados ellos, que por un lado se sentían casi como si ellos podían ser culpables de la situación de los padres, pero además no había espacio. En ese momento a mí me llamaron de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque estaban los pediatras desesperados con que aparecían patologías que nunca habían aparecido en niños y patologías psicosomáticas graves. Y lo que pudimos ver fue esto de que no había como espacio para los niños, más allá de que los padres, por eso digo, durante la pandemia los padres estuvieron físicamente, seguro, todo el tiempo, además hubo un exceso de presencia física, porque además lo que se demostró, esto por ahí ya me lo escucharon, pero digamos, lo que se demostró claramente es que nadie puede criar solo un hijo, ninguna pareja puede sola criar un hijo, que la crianza es una cuestión colectiva y que los padres encerrados con los hijos debían tener, digamos, terminaban con ganas de matar a los hijos, digamos, o de salir de eso o de matarlos. Esto lleva a algo que yo me salteé, que lo planteo en el libro, pero que es que escuchar las infancias implica escuchar mucho a los padres.
Y el modo de escuchar a los padres, y se notó muchísimo con la pandemia y ahora también, la única manera de dejar que los padres hablen es no culpabilizarlos. O sea, lo que aparece como clave cuando uno trabaja con los padres es no ponerse en lugar de juez, porque además es muy fácil decir, habría que hacer tal o cual cosa. El otro día, una psicóloga que es un encanto, que fue alumna mía en la carrera de especialización, etcétera, y que yo hacía muchos años que no la veía, el otro día la encontré y tiene ahora 2 hijos. Y entonces me dice, ¿te acordás cómo yo criticaba a los padres y discutía sobre ese tema? Dice, claro, hace como 10 años y ahora tiene 2 hijos chiquitos. Me dice, ahora, a la primer persona que empieza a criticar a una mamá, dice, yo me enfurezco, porque mejor que no la critiquen. Bueno, yo pensaba, es cierto, digamos, cómo y se hace como que nos pasó a todos, por lo menos a mí también. De muy joven decía, pero ¿cómo no hacen esto? ¿Cómo no hacen lo otro? ¿Cómo no entienden tal cosa? Claro, después empecé a darme cuenta de que no era así de sencillo y de que criar es un acto absolutamente complejo en el cual se juegan los propios deseos, los propios ideales, también las propias defensas y las propias marcas superyoicas, si quieren ustedes, o sea, las propias prohibiciones, y que todo eso junto, bueno, da el resultado que se dé. Y además, que criar tiene que ver, por otro lado, con un momento histórico y social, y cada uno va a criar, además, según la propia historia. O sea que se entrecruzan muchas cuestiones, y me parece que es muy importante darle lugar a los padres, escucharlos, sin entrar a darles como consignas a ellos. Si acá alguien pone la tribu, bueno, totalmente. Yo creo que la gente se enloqueció cuando no podía ni pedirle a una abuela que tuviese al chico, ni a una vecina, ni a una amiga, ni a la tía. Digamos, era enloquecedor. Yo en una situación me llamó una mamá un domingo, porque se acuerda que no había ni sábado ni domingo, me llamó una mamá llorando desesperada. Claro, en un departamento chiquito estaban viviendo encerrados totalmente, cuidándose muchísimo y totalmente encerrados, un hijo adolescente, un niñito pequeñito con dificultades importantes, el marido y ella. La verdad es que casi era como para felicitarla que no se hubiesen matado todos, con el hijo adolescente que además les decía, se encerraba en la pieza, estaba toda la noche despierto y no quería ni comer con ellos, lo cual yo lo entendía como defensa por parte de este chico, pobre, digamos, era lo que menos quería estar con él. Hubo que escucharla mucho, hubo que escuchar mucho a los padres durante la pandemia, muchísimo, porque realmente es absolutamente sofocante estar 24/7 con chicos, por más amorosos que sean los chicos y por más amoroso que sea uno. Fíjense que al principio todo el mundo dijo qué lindo, después de los 15 días ya se había terminado lo lindo. Los 15 primeros días, bueno, era una especie de vacaciones, después ya basta. Esto entonces de que es digamos, imprescindible que haya muchos. Esto de que nosotros también tenemos que actuar muchas veces en esto de escuchar a las familias, dándoles como un otro espacio en el cual ellos puedan pensar, reflexionar e ir armando ellos tramas creativas. Algo que se hace mucho ahora es no solo no escuchar a los padres,
se los escucha, digamos, casi con un cuestionario, que es algo, digamos, en donde no pueden decir lo que les pasa. Y por otro lado, una de las cuestiones que ocurre en relación a todo esto es que se les dan consignas a ellos, se les dice lo que tienen que hacer, y eso no sirve. Nosotros no podemos decirles a los padres lo que tienen que hacer con sus hijos. Primero porque no sabemos qué es lo que tienen que hacer. Digamos, si uno pudiera aprender en los libros cómo tiene que ser padre o madre, sería facilísimo, y nosotras que hemos estudiado tanto al respecto, digamos, seríamos o hubiésemos sido madres maravillosas o padres maravillosos, y en realidad esto no es así. Los hijos de psicoanalistas tienen tantos líos como los hijos de cualquiera, con lo cual, digamos, no es que en los libros uno aprende estas cosas. Lo que uno sí puede hacer es intentar repetir, mejor dicho, miren, dije al revés, intentar no repetir. Bueno, en algunas cosas está bueno repetir también, digamos, las cuestiones de la propia historia, pero intentar no repetir aquello que a uno le implicó sufrimiento. Y eso es a través del análisis, no de los libros. Entonces, lo que sí uno puede hacer con los padres es escucharlos e intentar ir como desarmando justamente las repeticiones que para ellos también fueron repeticiones difíciles. O sea, tenemos por un lado que escuchar a los padres y por otro lado es imprescindible ir escuchando a ese niño, en tanto no podemos plantearnos qué es lo que pasa con alguien sin haberlo escuchado a él. O sea, muchas veces uno dice, bueno, en este caso yo tengo que trabajar con los padres y no con el niño. Pero para eso tuve que haber escuchado a todos. Y muchas veces haberlos visto de manera familiar o digamos, o sea, tuve que haber por lo menos tenido en cuenta, digamos, qué es lo que esa niña o ese niño pueden decir sobre sí mismos. Les digo, tenga la edad que tenga un niño, le explico quién soy, le pregunto, no solo le explico quién soy, digamos, le digo que ya hablé con los padres, que los padres están preocupados y que por eso me consultaron, y si a él hay algo que le preocupa o algo que él quiera cambiar. Y cuando uno pregunta eso, muchas veces, por más chiquitos que sean, hay chicos que no hablan y bueno, lo contestarán de otra manera y ahora vamos a ver eso. Pero los que hablan, a veces contestan cuestiones que no tienen nada que ver con el motivo de consulta de los padres. Y esto también hay que escuchar, porque son los puntos en los que ellos sufren. Y muchas veces son bastante claros al respecto. Hace muchos años una nena, bueno, la mamá consultaba por otras cuestiones, pero cuando le pregunto a la nena me dice que quiere que la hermana le deje de pegar. Que en realidad ese era el motivo para ella de poder venir y bueno, ver cómo se podía defender de esta situación. Pero en general uno se encuentra con este tipo de cuestiones. Entonces, tenemos que pensar que nos enfrentamos con padres sobreexigidos, que muchas veces están desbordados, que por eso a veces se enganchan fácilmente con alguien que les dice, este niño es tal cosa, y entonces ya está, pero por el propio desborde, por la propia exigencia. Y por otro lado, a la vez, nos encontramos con niñas y niños
que no pueden desplegar el sufrimiento, porque estamos en un mundo en el cual es muy difícil mostrar que se sufre. No hay demasiado espacio para el sufrimiento. Y en general se interpreta el sufrimiento de los niños, que lo cuentan de la manera en que pueden, de un modo en que lo que hay que hacer es cambiar todo entonces. Digamos, o sea, rápidamente adaptarlos a la situación. O sea, la idea de una adaptación a toda costa está permanentemente. Beatriz, Sí, quería ir aportando algo, porque surgió al principio el tema del lenguaje, ¿no? Y pensaba cómo se ha ido perdiendo el valor de la palabra en todo este tiempo de las llamadas fake news. Digamos, socialmente se ha ido deteriorando la confianza en la comunicación, más allá de que, bueno, sabemos que el lenguaje se presta a lo equívoco y también al engaño, pero, pero me parece que se ha ido perjudicando mucho más esto en los intercambios. eh, y pensaba en esto, en que el psicoanálisis, el ámbito que nosotros creamos, es como uno de los pocos reductos que quedan para poder escuchar eh, o para poder ir construyendo una escucha, porque a veces efectivamente los pacientes o los padres repiten frases hechas. Entonces es necesario desarmar, ir creando un clima y una posibilidad de, eh, bueno, de que se puedan, a partir de ocurrencias, se pueda ir abordando algo del orden de la verdad, si se quiere, ¿no? Si cabe el término. Pero bueno, pensaba en esto, en algo que también en el trabajo con los papás y con los niños, niñas y adolescentes se ha ido deteriorando y qué importancia tiene recuperarlo, ¿no? totalmente. Recuperar el valor de la palabra y recuperar como esto de que, digamos, porque es cierto, lo que vos decís es, hay toda una situación ahí en la cual aparece como un decir, que es un decir que en definitiva es como para llenar agujeros, porque es un decir en donde no solo para llenar agujeros, sino para, bueno, todas las fake news es para convencer a la gente de que algo es lo que no es, digamos. Hay algo en esto de las redes que es muy complicado. Bueno, de hecho, digamos, estaba acordándome, con esto inclusive del TEA, ustedes vieron que está como casi de moda el tener TEA. Entonces aparecen en las redes todo el tiempo alguien que dice que tiene TEA. Entonces, algunos chicos que ven esas cosas, sobre todo ese nenito que aparece todo el tiempo diciendo que él es autista, bueno, todo esto, hay chicos a los que yo les he escuchado decir, no, pero si él no es autista, sí, es igual que como somos los chicos de mi grado, y digamos, eso no es... Pero hay otros, y lo vi también con una nena, que empieza a decir, ah, pero entonces yo también soy autista. Y entonces empezar a exigir que le hagan un estudio porque por ahí ella también es autista. Es decir, hay una cuestión en donde las redes amplifican una palabra sin sustento. Y esto también es algo en lo cual, bueno, los chicos se van a aprender. Me parece en ese sentido que por eso
escuchar a los padres y a los chicos a veces es cierto, es desarmar todo esto, es poder plantear que las cosas no son tan ni tajantes, ni claras, ni mucho menos, que una cosa que yo uso mucho con los padres, pero también con los chicos en otras palabras, es tomar el tema de la complejidad del ser humano. Entonces, cuando me dicen los padres que les dé un diagnóstico, que le dé una palabra en realidad, bueno, yo les explico que para mí un diagnóstico es otra cosa, que no es poner un sello, que más bien lo que podemos hacer es pensar qué es lo que le está pasando a ese niño. Pero además les digo muchas veces que nadie es solo una cosa, que nadie es solo un problema, que en realidad somos mucho más complicados que eso. Entonces les doy el ejemplo, les digo, por ejemplo, puede ser que ustedes tengan ciertos miedos a determinadas cosas. Supongamos que entonces yo diría, usted es fóbico, pero ¿solo es eso? O además de tener miedos, le pasan otras cosas y además por ahí tiene miedos a determinadas cosas, pero no a otras. Entonces, yo creo que lo que hay que recuperar es esta cuestión de que por un lado, lo que decía Miguel, los fake news, los medios, y qué es lo que están inoculando como para que la gente no piense, y por otro lado ayudar a niñas, niños y padres a pensar y a poder entrar a cuestionar las cosas así tal como vienen y a poder plantearse dudas. La duda muestra el funcionamiento neurótico, la certeza muestra el funcionamiento psicótico. Digamos, Freud decía, la duda es efecto de la represión. Digamos, si la represión falla, uno se maneja con certezas, digamos, tipo proceso primario. Entonces, me parece que estas cuestiones también las tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿Sí? sí. En un punto del capítulo que me parecía interesante, donde mencionas la ensoñación de Bion, que es importante cuando escuchamos a las familias, ¿no? En general mamá, papá. Me pasaba con una mamá que ella decía que su sueño era poder sentarse a merendar con su hijo, pero él está, pero que no lo puede controlar, es pequeñito todavía. Entonces es como darle esa posibilidad de por qué no seguir pensando que algún día puede sentarse a merendar afuera, a donde quiera con su hijo y que él se va a quedar quieto merendando. Entonces, devolver, ¿no?, esa posibilidad de que puedan pensarlo y no colocarlos como observadores, porque sucede mucho, muchos papás y mamás que se colocan como observadores de sus hijos y todo el tiempo, bueno, pero he hecho esto, mira, ahora no afila los autitos, ahora los apila, ahora hace esto, ¿no?, porque él es muy rígido, ¿no? Entonces, como describiendo conductas y realmente poder desarmar eso, a veces es muy difícil porque también habla de la defensa de esa familia, ¿no? Y me pasaba con otros, y me acuerdo que me quedó muy marcado con un caso de una niña donde los papás habían ido a un neurólogo y este neurólogo les había dicho que era muy tarde, cómo van a intervenir tan tarde, cómo no se van a ocupar antes, tenía 6 años en ese momento la niña, hoy tiene 8, y este neurólogo, más allá de que los había tratado mal, no los había alojado, no había pensado en toda la historia que había detrás. Entonces, qué importante por ahí poder encontrar profesionales de la profesión que sea, ¿no?, que alojen a esas familias y que un poco puedan entender y que, a ver, y esta urgencia de intervenir a tiempo. Obviamente que sabemos que las intervenciones que se hacen antes, cronológicamente son importantes, pero no es que no se pueda intervenir. Entonces yo trataba de decirle, bueno, sí se puede intervenir, no es que es tarde, hay cosas que se pueden hacer. Obviamente que cronológicamente hay cuestiones que se tienen que dar, pero no quiere decir que no se puede hacer nada. También es como cerrar una puerta ahí para siempre y marcar un destino
y que no solamente lo hacen los neurólogos, también hay otros profesionales y profesionales de psicología y de diversas profesionales de la salud que lo hacen. Entonces, me parecía muy importante eso de escuchar a los padres y poder devolverles esa posibilidad de, bueno, ¿por qué he deseado este hijo? ¿Qué era lo que quería hacer con este hijo o hija, no? Y además es muy interesante esto que planteas porque fíjate que una de las cuestiones de esto, como vos decís, ¿cuál es el sueño de cada uno en relación a un hijo? Que tiene que ver con las fantasías, con, digamos, qué representación de niño tiene cada uno, que va a ser diferente en cada uno. Y que además va a estar marcado por cada época social también, porque a veces esas representaciones, digamos, yo en una época, y de esto hace bastantes años, pero con una mamá que decía que ella, así como esta que vos decís, soñaba con poder tomar la merienda con el hijo, esta la quería llevar a la plaza y que la nena con un vestidito se sentase y jugase en la plaza, mientras ella podía tejer o hacer cualquier otra cosa. Bueno, por supuesto, cuando llegó a la nena a la plaza con 2 años, la nena se puso a correr por toda la plaza y ella tuvo que salir corriendo detrás de la nena, lo cual era lo más natural del mundo. Ahora, cuando ella me contó eso, yo me imaginé enseguida un cuadro antiguo. O sea, esos sueños están a la vez determinados por historias en las cuales quedó como fijado. Y fíjate que en los 2 casos, el que yo di y el que vos diste, son niños que se quedan quietos. Hay algo de lo estático del cuadro ahí que se arma, en donde sería como, a ver, pero cuadros antiguos, porque ¿a quién se le ocurre ahora sentarse a tomar la merienda quieto con un niño pequeño? O, digamos, lo que suele pasar es esto que a mí me parece horroroso, que lo llevan a un restaurante y les meten una tablet para que no molesten, y entonces los adultos pueden hablar tranquilos. Digamos, yo prefiero correr al niño por todo el restaurante. Y bueno, que irse turnando y que alguno, y uno a uno nada más ir a comer a un restaurante con un niño pequeño es un absurdo. Mejor llevar una merienda a la plaza o lo que sea. Pero lo que es cierto es que, digamos, hay algo ahí que uno tiene que tomar, por un lado, como vos decís, para darles idea de futuro, y justamente ahí marcando la cuestión del tiempo, que se borra con los niños. O sea, este niño no es un adulto que puede sentarse a tomar una merienda, pero en algún momento ya va a ser suficientemente grande para poder tomar una merienda, sentadito todo el tiempo. Pero también creo que hay que tratar de rescatar, como desarmar esta idea de que esa es la situación ideal e intentar que puedan ir encontrando espacios de placer con los hijos, cosa que a mí me parece que es fundamental. Que puedan encontrar nuevos espacios de placer que ya no sean una repetición de estos cuadros de la antigüedad, digamos, de estos cuadros pasados. Pero, bueno, y recién dije algo que dije no me tengo que olvidar, que es, yo decía, en ambos casos aparece la quietud. Después de la pandemia, hubo 2 supuestos trastornos que estallaron. Uno, y en este momento posiblemente sea el que más está, el que más, digamos, el que más difusión está teniendo, es el TEA. Pero el otro, que está empezando a tener mucha difusión, y que a mí me preocupa además porque tengo miedo de que se intente poner alguna ley al respecto, etcétera, cosa que hasta ahora venimos frenando, es el trastorno, el supuesto trastorno que es inexistente por déficit de atención. En plena pandemia yo no podía creer, porque había gente que decía, no, porque se incrementó
el trastorno por déficit, de la cantidad de chicos que tienen trastorno por déficit de atención, ¿quién podía concentrarse en plena pandemia? ¿Y quién no se hubiese trepado a las paredes si hubiese podido? Entonces, una cuestión que yo decía en relación al movimiento es que algo que para mí fue clarísimo en pandemia es, a ver, yo trabajé con chicos hasta muy chiquititos online y descubrí que se puede trabajar con chicos muy chiquititos online. Hay dos cosas ahí. Una, y soy sincera, yo en este momento no estoy tomando chicos chiquititos online, sino que pido que vengan presencial, más que porque no se pueda, es porque implica un esfuerzo que trabajar con un niñito de 3, 4 años online, uno termina la sesión y más o menos necesita tener un tiempo de recuperarse, porque el esfuerzo de conexión de uno es brutal, porque tiene que estar uno hiperatento, porque si siempre con un niño hay que estar atento a pequeñas señales, a los gestos, a los sonidos, a las acciones, online esto se hace mucho más complicado. Pero además, hay un tema que para mí fue clave en la pandemia. Yo pensaba, yo no le puedo pedir a un niño que se quede enfrente de una pantalla. Yo combato que los niños se queden frente a las pantallas. Entonces no le puedo pedir que se quede quieto frente a la pantalla. Con lo cual, lo que sí planteé a los niños y a los padres era que el niño, que pusieran la pantalla de manera tal de que el niño se pudiera mover por donde quisiera. Que yo iba a estar sentada frente a la pantalla, y en algunos momentos también me moví yo porque los chicos me pedían, digamos, y me enseñaron cómo moverme y que me vieran, y que si yo no los veía todo el tiempo, no importaba, que me resultaba más importante que él se pudiera mover, que tuviera libertad de movimientos, que yo verlo todo el tiempo. Porque además muchas veces pasaba que ellos se movían, pero igual seguían hablando. O sea que yo, digamos, no lo veía, pero sí lo escuchaba. Con lo cual, y él me escuchaba a mí. O sea, me parece que hay cuestiones que son claves en esto de escuchar a un chico. Los chicos hacen con, digamos, los chicos cuando actúan, si ustedes quieren, se están preparando para pensar. O sea, el pensamiento como pensamiento, digamos, que antecede a la acción, es tardío. Uno empieza a pensar moviéndose. Entonces, cuando se quiere que los niños se queden quietos, a la larga les estamos impidiendo pensar. Y esto no lo podemos hacer en una sesión. Con lo cual, me parece que hay algunas cuestiones de estas que cuando uno piensa en esto de escuchar a los niños, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es cierto, con los más pequeños, pero bueno, también con los que no son tan pequeños, porque hay muchos que no son tan pequeños, pero necesitan también el movimiento para acompañando el pensamiento, digamos, y dicen a través de acciones mucho. Entonces, lo que podemos pensar también es que en todo este trayecto en el cual tenemos que escuchar a los padres, a ver, trabajar con niños implica escuchar a los padres, muchas veces escuchar a la escuela, muchas veces, y escucharlo al niño. Es decir, no es solo, y la manera en que un niño dice, insisto, no es solo con palabras. Los niños cuentan con acciones, con gestos, con ruidos. Cuentan muchísimo con juegos cuando pueden jugar y con dibujos cuando pueden dibujar. Entonces, ¿qué son los modos de decir si la acción es como una anticipación,
si quieren, o es lo que va ligado al pensamiento, sobre todo el movimiento va ligado al pensamiento, por eso se habla de pensamiento cinético como una de las... ahora me olvidé. Hay un artículo de Freud, un artículo muy corto, en donde, y no me puedo acordar el nombre de, bueno, pero donde relata cómo un personaje famoso cuenta que tira los objetos por la ventana. Vete. Goethe, exactamente, gracias. ¿Viste cuando no te sale una palabra? Bueno, es un recuerdo infantil de Goethe o algo así que se llama, digamos, pero es muy interesante porque muestra cómo en realidad está diciendo un montón de cosas con ese tirar todo lo que encuentra por la ventana. Bueno, nosotros tenemos que pescar estas cosas. Me Tenemos que... acordaba, Beatriz, Piaget decía que el pensamiento es acción interiorizada. Bueno, y Freud habla de pensamiento cinético, o sea, Freud también lo habla como de las primeras maneras, es esta cuestión en donde pensamiento y acción están totalmente ligados. Entonces, todas estas cuestiones me parece que son importantísimas a tomar en cuenta. Por supuesto, el juego, digamos, el juego es una de las vías privilegiadas por las cuales un chico cuenta, lo que pasa es que no todos los chicos pueden jugar. Ya que un chico juegue, nos está hablando muy bien de su constitución subjetiva, si quieren, porque bueno, sobre todo si puede hacer juego dramático, o sea, si puede contar de algún modo. Si este tipo, digamos, de funcionamiento, que fíjense cómo es tan distinta la lectura que se puede hacer desde un lugar o desde el otro. Muchas veces el que un niño conteste, se revele, esto de que se porta mal, es leído como patología severa. Y por ahí ese mismo niño viene a la consulta y pone los muñecos y empieza a retarlos y a darles órdenes y todo lo demás. Y en realidad nos está contando aquello que él siente que le hacen a él. Con lo cual, el tema no es la gravedad de lo que le pasa, sino cómo él siente que los demás lo intentan manejar a él y darle órdenes que posiblemente él no termine de entender y que lo dejan como en un lugar de, si quieren, sí, de ser él el terrible, cuando él siente que está como luchando con tiranos. Y lo que hace es contarnos esto a través del juego. Como cuentan, bueno, muchísimas cuestiones, pero así como cuentan muchas veces cómo fueron golpeados o cómo fueron denigrados. Insisto, cuando un niño puede jugar, bueno, Winnicott planteaba además que mejor que el analista pueda jugar para trabajar con niños, porque si no, mejor que se dedique a otra cosa. Digamos, no se puede trabajar con niños sin sentir placer en el juego. Vamos, es imposible. Es imposible trabajar con niños sin que de alguna manera uno sienta placer en escucharlo de las diferentes maneras en que puede decir. Y esas diferentes maneras, insisto, cuando puede, es jugando, dibujando, hablando. Y cuando no puede hacer ninguna de estas tres cosas, va a escupir, va a morder,
va a hacer ruidos, Va a oler cosas. va a oler cosas. Y va a tirar Beatriz, cosas. Sí, a mí me parece interesante retomar esto en relación al gesto, ¿no? Y que pienso, armamos un grupo de estudio de escuchar las infancias y pareciera como que lo que está implicado es el oído al escuchar. Pero ¿cuántas situaciones hay que nos llegan a la clínica que implican más la mirada? Esto de estar disponibles a lo que el niño pueda producir, ¿no? Partiendo de que un síntoma, un gesto, un acto sintomático es una gran creación subjetiva. sí. Y lo relaciono con lo que decía Lacan, de que el gesto es dado a ver a un otro, y pienso también, siempre que haya otros disponibles. Totalmente. Pero además, esto que vos decís me parece que es una cuestión clave, que es la disponibilidad del analista. El analista siempre, con niños, adolescentes o adultos, tiene que estar como disponible, tiene que ofrecerse como disponible, pero además, con los niños, tiene que tener la disponibilidad a usar el mismo lenguaje que él. O sea, Bion decía que con cada paciente uno tiene que armar una lengua en común, que a veces no es la lengua de todo el mundo. Es decir, si a un niño que, como vos decís, huele todo, nosotros lo que hacemos es sentarle por ahí a interpretar un montón de cosas que quizás no sean erradas, pero es como si nos habláramos a nosotros mismos, a alguien que no puede escuchar eso en ese momento. Entonces, posiblemente haya que partir de oler con él, de ir viendo qué es lo que huele. Es decir, este escuchar que implica, además, un ponerse en juego uno y estar disponible, no solo, como dice Winnicott, para jugar, que es clave, estar disponible para jugar, sino estar disponible para acompañarlo a veces en ruidos, gestos, en que si alguien lo que hace porque no tiene palabras, porque no puede jugar, es hacer ruiditos sobre el escritorio, hacer así, uno tendrá que acompañarlo en eso e ir viendo cómo entonces ese es el idioma de ese niño, de esa niña, y tendrá que compartir esto, o sea, tendrá que poder hacer así y que cuando esa niña o ese niño, me sale niña porque me acuerdo de una paciente en particular en la cual durante mucho tiempo toda la conexión fue que cada una hacía un ruido, digamos, primero ella hacía un ruidito, yo se lo repetía, después pudimos empezar a variar y yo hacía ruidos y ella tomaba, porque yo trataba de armar ritmos, y entonces ella repetía los ritmos. Ahora fíjense, esta nena no hablaba nada y empezó, hablando de esto de la intervención precoz, bueno, empezó a los 8 años recién. Y la verdad es que, no digo que haya sido todo maravilloso, ni mucho menos, pero sí pudo hablar, conectarse, digamos, aunque sea con dificultades y parcialmente, pero sí estaba muy conectada ya, cuando terminamos, digamos. Pero fue, digamos, pero empezamos en esta cuestión en donde fuimos pasando en esto que yo digo que se empieza con el lenguaje, que es en principio establecer como un ritmo compartido, digamos, y después pasar a la melodía. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa habitualmente en un vínculo entre un bebé y el adulto cuidador, protector, digamos, el adulto que lo libidiniza? En un vínculo además, porque esta es otra cosa, escuchamos en transferencia, o sea, lo primero que hay que hacer, lo que muchas veces los que toman tests y suponen que al chico hay que adaptarlo, desconocen absolutamente, es que no se le puede pedir nada a un chico si no hay un vínculo creado. Digamos, no se puede leer lo que hace un chico si no hay algo del orden de un vínculo.
Y los chicos tienen esta cuestión que es muchas veces como, casi les diría casi mágica. Los chicos se dan cuenta si uno está disponible. Y se dan cuenta con una rapidez increíble si uno está dispuesto a tomarlos tal como son, digamos, y escucharles lo que tienen para decir y acompañarlos. A mí muchas veces me sorprende la facilidad con la que se pueden ligar y, digamos, y el despliegue que pueden hacer en ese sentido, que es súper interesante. Quizás por lo que decía, perdóname Beatriz, por lo que decía Cande, esto de el nivel de lectura de lo corporal, que como que los chicos se dan cuenta en una lectura corporal de la disposición de uno. Eh, es una lectura que la tiene mucho más afinada. Totalmente. O a veces el comentario, perdón, de, ¿qué? ¿Vos no vas a dibujar? O sea, como, dibujá vos también, claro, vas a dibujar y vos me vas a mirar cómo dibujo, una cosa así, ¿no? Claro, como observadoras, ¿entiendes? Ahí como helados. Te miro si sigues la burbuja. A mí me hacía pensar esto en esto de la disponibilidad del cuerpo y que con un pacientito de 4 años, los papás llegan porque no hacía caso. El papá es psicólogo y él decía, yo soy papá, no soy psicólogo, pero bueno, mira, él no tolera la frustración y me enumeraba así todo lo que él claramente veía. Y en la primera sesión, los papás me habían dicho que él no veía la hora de ir a la psicóloga porque la hermana también iba y él también quería ir. Y cuando llega no quería pasar. Y el papá le decía, bueno, vamos a pasar. No, no quiero pasar. Entonces digo, bueno, vamos a jugar afuera. Tampoco quería jugar afuera. Pero era como que yo notaba que él me miraba, pero eh, como esta cosa como desafiante en el sentido en algún momento como que buscaba algo diferente a lo que el papá le estaba ofreciendo, que era una orden entrar, no me hagas quedar mal. Y en eso, bueno, digo, bueno, vamos a pintar con témperas, digo, que a él le gustaba ensuciarse y todo eso me habían comentado. Bueno, el papá nunca me dice que a él no le gustaba pintar, entonces como que por ahí digo, bueno, no, al papá no le gusta pintar. Y en eso, bueno, busco un pincel y yo eh, me rayo la mano con la pintura y ahí como que él me mira y lo rayo yo, me deja que le raye que le ponga pintura en la mano y ahí se ha calmado, le digo, vamos a pintarnos las manos y es cuando yo me pinto las manos, el papá todo esto horrorizado, y él también se pinta y él decía, no, no, esto va a ser un desastre, decía el papá. Y el nene agarra y dice, bueno, y con las manos así, pero era como que al papá le mostraba todo el desastre que estaba haciendo. Ahora va al espejo y yo también hago así. El papá le dice, no, le grita con todo que pare, que no ensucie el espejo. Entonces yo digo, bueno, yo voy, ensucio el espejo, voy, rayo con las témperas, las manos, y el nene ve, se sorprende y se tira al espejo a rayar con todas las témperas, ¿no? Y era la sorpresa del papá de esto de que vamos a jugar, ¿no? No me voy a sentar a buscarlo al nene de otra manera. Y a partir de ahí el nene, bueno, ahora es medio un poco difícil que se quiera ir, pero digo, pensando en esta como disponibilidad también que el papá se juegue y se la juegue con él también, ¿no? Me han hecho acordar de ese paciente. Sí, sí. Sí, no, muchas veces por eso también hay que trabajar al mismo tiempo con los padres porque si no se pueden sentir que, bueno, pero va solo a jugar y entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, y cosas por el estilo, cuando nosotros sabemos que a través de esto nosotros vamos interviniendo. Y la otra cosa yo creo que es que los chicos, retomando lo que traían, digamos, Cande, Miguel, que tienen la posibilidad de leer el cuerpo y los gestos, y también tienen la posibilidad de leer los tonos de voz, de una manera en que los adultos no lo hacen.
A mí me ha pasado en otros momentos de mi vida que frente a situaciones por ahí que yo estaba viviendo como difíciles, yo podía atender pacientes adultos, adolescentes, niños, y que nadie se diera cuenta de que si yo estaba angustiada, triste, etcétera, nadie se daba cuenta. Los nenes más pequeñitos y muchas veces con aparentemente más dificultades eran los que se daban cuenta. Y además me lo decían, o me preguntaban, ¿y a vos qué te pasa? Digamos así, cosa que no hacían habitualmente. Digo, se daban cuenta. Digamos, por más que yo intentase disimular lo que fuera. O sea, Beatriz, alguno me atiende. ¿Eh? Seguramente alguno me atiende, te decía esto. Pero a vos sí. Te veo pachucha, te dicen algunos. ¿Estás bien? Sí, Justo, claro. justo les contaba aquí a las chicas que tenía un pacientito que un día posta estaba muy triste y me dice, Cande, hoy estás triste, que no. Tremendo, Sí. acá abrazo, sí, pero tremendo. Que se juega mucho el tono muscular. Ya, la psicomotricista dice que se juega el tono muscular. Y seguro, seguro. Yo lo he En visto como realidad lo que en se el... juega, perdón, Beatriz, en realidad lo que se juega mucho es la postura, que es lo que hace al tono muscular. Uno puede decir, estoy bárbara, estoy divina, pero hay un apachuchamiento corporal que hace, y generalmente en estos niños, y ni decir cuando tuve la experiencia de trabajar en un centro de día, y el síndrome de Down, que es el que tiene el tono más bajo por excelencia, son los que más percibían este tipo de situaciones. Cuando uno estaba triste, cuando uno estaba angustiado, cuando era un ambiente muy hostil del laburo en ese lugar, me acuerdo. Entonces era como que todos pasábamos por la escena de querernos ir en medio de la jornada. Y siempre venía alguno de estos a abrazarte. Yo decía, no me abraces porque me voy a poner a llorar. Aparte son todos mulliditos, qué mejor abrazo que uno de esos. Es interesantísimo esto y yo insisto, además, lo que he pescado, que pescan, es el tono de voz. Un paciente también de hace muchos años que tiraba la escuela abajo, le pegaba a la directora de la escuela, a la madre, al padre, a todo el mundo. Conmigo era divino, y la madre le preguntaba, una vez le pregunta, ¿por qué él es distinto conmigo que con el resto? Y le contesta, tenía 6, 7 años en ese momento, este chiquito, y entonces le dice que es porque, dice, Beatriz tiene un tono de voz distinto al que tenés vos o que él tiene la maestra, etc. Un tono de voz. Eso quedó en la familia y le quedó a él después, ya, ahora ya es más grande. Y alguna vez que me lo he encontrado de casualidad en las cosas de la vida, se reía por eso, porque algo pasaba con el tono de voz que por un lado a él le daba como mayor tranquilidad y seguridad, y por otro lado hacía como que yo fuera inatacable para él, digamos. Que era, es curioso, porque evidentemente pescan, qué sé yo, aquello que si no habitualmente no se pesca. Pero bueno, pero me gustaría de cualquier manera que si hay preguntas o fueron participando, pero digamos, yo creo que en todo caso para ir cerrando, me parece que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en todo esto es que escuchar a los niños supone también todo un trabajo por nuestra parte, porque uno dice, bueno, cuando juegan, pero también cuando juegan, el tema no es andarles interpretando todo el juego todo el tiempo, sino viendo cuándo se interrumpe el juego, cuándo hay momentos de angustia, qué es lo que corta el juego. O sea,
hay que pensar un montón de cuestiones en ese sentido, que hacen al juego, que hacen al dibujo, y que todo lo que uno intervenga va a ser en transferencia, o sea, va a tener que ver con el vínculo con ese otro y cómo ese otro se ha vinculado con uno. Y que en ese sentido no hay, digamos, uno no puede tener, el trabajo psicoanalítico no es algo así como, es una técnica si quieren, pero es una técnica que no tiene, digamos, que uno no tiene como, puede decir, ah, entonces pasa esto y yo hago esto. Porque hay que ver qué es lo que pasa ahí, en esa situación y con ese otro. Digamos, en ese momento, qué es lo que se desplegó ahí y qué es lo que se despliega en él y en uno mismo. Pensemos que escuchamos desde nosotros, trabajamos como psicoanalistas, trabajamos con fuego, yo siempre digo, trabajamos con material radioactivo más o menos, digamos. Por eso son necesarios estos espacios, pero además trabajamos con nosotros, digamos, el instrumento de trabajo somos nosotros mismos, o sea, nosotros estamos puestos en juego. Entonces, bueno, todo esto también hay que tenerlo en cuenta, como por eso ayudan tanto los espacios de compartir, porque es la manera de salirse de la situación analítica en sí y de poder ir pensando, reflexionando con otros y armando trama con otros en todo esto, y dudando, cuestionando cosas, aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Digamos, esto que decía recién la psicomotricista, que yo no lo había pensado, que a través del tono muscular uno muestra lo que le pasa, digamos, que se acomoda como la posición corporal. Y pensar, por otro lado, que el modo en que los niños representan y nos cuentan, yo insisto, es distinto al modo en que puede contar un adulto. Y que esto lo tenemos que, digamos, que lo tenemos que pensar, que saber, y no pedirle a un niñito que actúe como si fuera un adulto. Entonces, entender la lógica de la infancia y las distintas lógicas que puede haber durante la infancia, pero que siempre van a ser distintas a la lógica adulta. Siempre. Aún los niños que piensan repetir lo de los adultos, es desde otra lógica que lo dicen. Agrego ahí una pregunta de Tonucci que dice, ¿de qué elementos dispone el niño para expresarse? Sí. Y sí, yo creo que por eso, que dispone de muchos elementos, distintos a los que disponemos los adultos. A nosotros nos costaría mucho más contar a través de juegos o de dibujos o cosas por el estilo. ¡Qué difícil! Es difícil. En Todo cambio, velado. claro, nosotros, digamos, pero los niños sí tienen todos esos recursos y también tienen a veces el recurso de la mirada, de escupir, yo insisto, de escupir, de morder, digamos, de salir corriendo. Y en ese sentido es importante esto que dice Bion, de encontrar un lenguaje en común, porque si no, él está hablando en japonés y nosotros le contestamos, qué sé yo, en inglés, y entonces no tiene ningún sentido. Es importante ir encontrando con cada uno el lenguaje que se pueda compartir. Y también ir detectando, porque las primeras entrevistas con un chico no quiere decir que uno, algo que marcaron muy bien y que vos lo traías recién, Cande, no es que uno se queda como observador. Miren, antes de terminar les cuento algo muy cortito que me acordé ahora. Hace muchos años yo fui a una escuela en Galicia que se llama El Pelouro, no sé qué será ahora, digamos, pero de lo que yo conocí es la escuela como que en ese momento por lo menos era una escuela absolutamente inclusiva, pero inclusiva de verdad. O sea, había chicos
y se trabajaba de manera muy especial. Entonces no era por grados, era por grupos, que más que etarios era por grupos de intereses, y todas las mañanas se le preguntaba a cada uno qué era lo que quería hacer, bueno, o sea, había asambleas a la mañana. Una escuela que supongo que debe seguir funcionando, pero esto hace mucho, y sí, hace unos 20 años. Entonces, como yo estaba ahí, digamos, y podía participar de todo, le pregunto a la directora, era una pareja de directores, le pregunto a la directora qué es lo que yo puedo hacer. Y me contesta que a mí me sirvió un montón para el consultorio después de esto. Me dice, lo que vos quieras. Lo único que no está bien es no hacer nada. Si vos te sentás y te pones a mirar al grupo de niños, eso les estás dando un mal ejemplo. Me dice, no te podés quedar ahí quieta mirando nada más. Están en la cocina preparando una pizza, bueno, qué sé yo, fíjate qué es lo que en qué podés colaborar. O inclusive les digo, tuve una situación muy graciosa porque estaban en un grupo armando un rompecabezas y yo me metí con ellos y era el rompecabezas del mapa de España. Y yo no daba, la verdad es que no daba pie con bola, digamos, o sea, me equivocaba en casi todo. Y entonces ellos, en un ambiente, fíjense, en el cual no eran sancionados porque si algo no lo sabían, me contestan, ¿sabes por qué a vos no te sale? Porque no sos española. Nosotros, como conocemos el mapa de España, entonces, chicos chiquititos, podían hacer esto, pero ayudándose mutuamente, digamos. No, fue muy interesante como aprendizaje. Yo volví al consultorio y dije, cierto, yo no me puedo sentar a ver y decir, a ver, sí puedo por momentos quedarme quieta y mirando, porque además hay chicos que quieren que uno los mire, y ahí uno responde a eso que el chico quiere, pero no como actitud de vos sos el que tiene que hacer y yo mientras tanto me quedo de brazos cruzados, digamos. O sea, la disponibilidad está también dada porque llega un chico chiquito y uno se sienta en el piso con él. Digamos, no se sienta uno en la silla esperando que él juegue solo en el piso. O sea, hay una disponibilidad que me parece que es central en todo esto. Bueno, para poder escuchar a las infancias. Estamos Bueno, sobre la hora. estamos ahora, pero queremos aprovechar también para invitarles al encuentro, al 8º Encuentro Nacional, que va a ser en Escobar, el 22 y el 23 de septiembre, hablando de escuchar, la urgencia de mirarnos y escucharnos sin etiquetamientos. Voces y miradas federales. Y que va a ser hermoso y que los invitamos los y las invitamos a todos y que, bueno, por ahí, decirles bien cómo es el mail al que tienen que es Fórum Infancia, Zona Norte, Buenos Aires. Gmail. Gmail.com. Escriban. Les mandamos por mail todas las consultas, hemos contestado varias consultas, porque del jueves anterior, que ha sido el primero, hemos tenido varios compañeros que estaban interesados en el encuentro, así que ahí escríbanos lo que quisieran al mail en relación al encuentro y en relación a este espacio, ¿sí? Así que la verdad que estamos muy contentas y seguimos promoviendo los espacios de formación continua porque pensamos justamente que todos y todas los que trabajamos con infancias tenemos que pensar y plantear nuestras prácticas desde posicionamientos éticos y teóricos responsables. Bueno, y gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Me reencontré con alguna gente, conocí a otra. Y bueno, y siempre es bueno esto. Bueno, Bueno, nos encontraremos la próxima vez que va a estar Juan Bassen. bueno, muy bien. Bueno, gracias, Beatriz. Gracias especialmente al Fórum Santiago y a Miguel, que, digamos, que está coordinando esto. Bueno, junto con Ahora es ustedes. mitad y mitad, Miguel.
Ahora Ni te- lo vamos a traer para Santiago. Sí, presencial. Mirá que voy, ¿eh? No amenaces, ¿eh? Venga, No nos Mimi. amenaces, Miguel. Chao. Chao. Chao, Te muchas vamos a empanar. Paren la grabación. Ah, la grabación, tenés razón. Uy, menos mal que no me había ido.